Bien, jóvenes, vamos a continuar con las clases. Bien, nos hemos planteado este ejemplo para aclarar el concepto del campo eléctrico, donde decíamos de que en la figura, acá hemos colocado dos cargas, carga 1 y carga 2, y se quiere hallar el campo eléctrico resultante precisamente en el punto P. Para ello, en los datos se conoce esta distancia R1 hasta el punto P con respecto a la carga 1. También se conoce esta distancia R2 hasta el punto P respecto a la carga 2, ¿no es cierto? Y la pregunta es hallar el campo eléctrico resultante en el punto P y su dirección. Como sabemos que el campo eléctrico es un vector, aparte de hallar el módulo de este campo eléctrico resultante, también podemos calcular, en este caso, su dirección. Bien, entonces, realizando la solución, en este caso, decíamos, campo eléctrico por la carga Q1 en el punto P. O sea, ¿cuál va a ser el campo eléctrico producido por esta carga 1 precisamente en el punto P? Para ello vamos a aplicar la formulita que ya la conocemos, de que el campo eléctrico es igual a la constante K, la carga 1 dividido entre la distancia, en este caso L1, pero elevado al cuadrado. Pues empezamos valores, sabiendo de que la constante K es 9 por 10 a la 9, con las unidades que ya sabemos. Multiplicamos por la carga 1, pero en los datos la carga 1 se indica es un microcoulomb, ¿no? O sea, 1 por 10 a la menos 6 coulomb. Y dividido entre la distancia L1, y esa distancia L1 en este caso es 6 centímetros, dijimos en los datos, pero 6 centímetros llevado a metros, ¿verdad? Directamente es 0,06 metros, pero además elevado al cuadrado. Realizamos toda esta operación, donde acá notamos que se va a simplificar metro cuadrado por metro cuadrado. También se simplifica un column, el column del numerador con un column del denominador, ¿verdad? Y nos va a quedar en el denominador solamente, en este caso, un column. Y precisamente el resultado de este campo eléctrico va a estar dada en unidades de Newton sobre column, ¿sí? Ustedes también pueden hacer esta operación, ¿no es cierto? Y el resultado da 2,5 por 10 elevado a la 6 Newton sobre column, ¿no? Es el campo eléctrico que va a actuar en el punto P debido a la carga 1. Ahora bien, en forma similar procedemos con la carga 2, ¿no es cierto? El campo eléctrico hasta el punto P. Para ello, tomamos en cuenta esta formulita del campo eléctrico, la cual es igual otra vez a la carga, a la constante K más bien, multiplicado por la carga 2. Estamos tomando en cuenta esta carga y dividido entre la distancia R2 al cuadrado. Tomamos en cuenta esta distancia. Hacemos el reemplazo correspondiente de los datos, ¿no es cierto? Y ese resultado nuevamente nos va a dar en Newton sobre column, ¿no? Nuevamente simplificando metro cuadrado por metro cuadrado y un column con el column del numerador con un column del denominador. Y ese resultado nos va a dar en Newton sobre column, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos estos campos eléctricos, E1 y la E2, el siguiente paso es trazar vectores, ¿no? Trazando vectores indicaremos campo eléctrico. Al realizar este trazado de campo eléctrico, fíjense, vamos a representar de esta forma. Este punto donde va a estar actuando el campo eléctrico, obviamente es el mismo punto P, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo interpretamos este campo eléctrico E1? Como esta carga, fíjense, es positiva la carga U1, ¿no es cierto? Entonces, al actuar en este punto, fíjense, es un vector el cual va a estar con esta dirección y con este sentido, de esta forma, ¿no? Es por eso que trazamos este vector E1 precisamente de esta manera. Ahora, ¿qué pasa con esta carga 2? Como también es positiva, ¿no es cierto? Entonces, el campo eléctrico en este punto P va a ir orientado precisamente de esta forma. Ahora, alguien me preguntará, ¿pero qué pasa, por ejemplo, si esta carga 2 es negativa? ¿Qué tal si acá, en vez de este positivo, lo colocamos negativo? Seguramente en ese caso, fíjense, esta E2 cambiará su sentido, ¿no? Vamos a trazar esta forma.
¿sí? Si fuera negativo, ¿no es cierto? Pero como es positivo, trazamos precisamente en este sentido. ¿Ya, perdón? Bien, entonces una vez que se tiene el campo eléctrico 1 y el campo eléctrico 2, acá la pregunta es calcular el campo eléctrico resultante. Y al indicar resultante, directamente acá vamos a trazar vectores paralelos. Este vector E1 es esta misma, vector E2 es esta misma, y el vector resultante va a ir trazado desde el punto P precisamente hasta este punto. ¿Sí? Entonces, ustedes notarán de que acá tenemos, obviamente, un ángulo recto de 90 grados, ¿no es cierto? Este es un ángulo recto, ¿verdad? Lo cual nos da la idea de que vamos a aplicar directamente Pitágoras, ¿no? ¿Sí? Aplicamos Pitágoras, E1 al cuadrado, en este caso más la E2 al cuadrado, y todo en una raíz cuadrada. Entonces, reemplazamos por los datos que ya conocemos, ¿verdad? Entonces acá vamos a tener de que este vector campo eléctrico resultante es igual a la E1. Pero esa E1, fíjense, acá está el resultado que hemos hallado. Vamos a reemplazar por 2.5, ¿verdad? 2.5 por 10 elevado a la 6 Newton sobre Coulomb, pero elevado al cuadrado. Y además, vamos a sumar en este caso el campo eléctrico 2. Y ese campo eléctrico 2 que hemos calculado es 2,22, ¿no es cierto? Por 10 elevado a la sexta, ¿no? También en unidades de Newton sobre Coulomb, pero además también elevado al cuadrado, y toda esta expresión es también elevada. ¿De acuerdo? Entonces podemos realizar ya esta operación, a ver que ustedes también vayan haciéndolo, y cuál será el resultado de este campo eléctrico resultante. A ver, vayan haciéndolo. ¿Cuánto sale? A ver, acá tenemos el campo eléctrico resultante, ¿no? Y el resultado nuevamente nos va a dar Newton sobre Coulomb. ¿Está claro? ¿Cuánto sale, por favor? ¿Pueden realizar también ustedes? ¿O pueden hacer este cálculo? Yo tengo, no sé si están de acuerdo conmigo, 3,34 por 10 elevado a la sexta Newton sobre Coulomb. ¿Está bien ese valor? ¿Sí? Ahora, también nos pide que hallemos la dirección de este vector. ¿Qué significa hallar la dirección del vector? Significa hallar el ángulo, ¿verdad? Preferiblemente respecto, en este caso, al eje X, o sea, el eje, en este caso, horizontal, ¿verdad? Positivo. Acá, si asemejamos, fíjense, de que en el sentido en el cual está trazado el vector E1, también podemos asemejar, en este caso, está en el eje X, ¿verdad? El E2 también podemos asemejar que está en el eje, en este caso, Y, ¿no es cierto? Entonces, podemos calcular ya este ángulo alfa, ¿no? De esa manera, hallaríamos la dirección de este campo eléctrico resultante. Entonces, acá indicamos dirección, diremos, de el campo eléctrico resultante. ¿Cómo llamamos ahora este ángulo alfa? Ciertamente aplicamos tangente, ¿no? Tangente de alfa, ¿no es cierto? Y tangente de alfa va a ser igual al campo eléctrico, en este caso 2, sobre el campo eléctrico 1. ¿De acuerdo? Bien, entonces, pues emplazando por los datos que tenemos, el campo eléctrico 2, en este caso, está dada por 2.22 por 10 elevado a la sexta Newton sobre Coulomb. Y el E1 está dada en este caso por 2,5, ¿verdad? 2,5 por 10 elevado a la sexta también Newton sobre Coulomb. Entonces acá notamos de que, bueno, va a ser posible simplificar unidades Newton sobre Coulomb, También 10 a la sexta va a ser posible simplificar.
Inmediatamente vamos a hacer la operación de 2,22 dividido 2,5, ¿no? Despejamos el ángulo alfa, ¿no es cierto? O sea, inversa tangente. ¿Cuánto va a dar ese resultado? No sé si están de acuerdo conmigo. Yo obtengo 41,6 grados. ¿Sí? O sea que el ángulo que forman, fíjense en este caso, el vector E1 y el vector ER, que es la resultante, va a ser 41,6. ¿No? Pero también, como les decía, generalmente este ángulo alfa, cuando nos dice allá en la dirección, se calcula con respecto al eje X. A no ser que les diga esta dirección de la ER calcule con respecto al eje Y. En ese caso ya consideraríamos, obviamente, ¿de acuerdo? De esa forma, jóvenes, resolvemos este ejemplo relacionado con el campo eléctrico. ¿Sí? Bien, a ver, vamos a ver o analizar más bien otro ejemplo donde vamos a aplicar también la fórmula del campo eléctrico y luego, una vez obtenido las magnitudes, vamos a realizar el trazado de los vectores. A ver, planteo este otro ejemplo de la siguiente forma. A ver, entonces, les indico. Hallar la intensidad, bueno, hallar la intensidad, les indico, del campo eléctrico resultante, digamos, del campo eléctrico resultante, a ver, en el vértice A, colocaré, enseguida hago la figura, en el vértice A. ¿Sí? A ver, entonces acá voy a aclarar con esta figura precisamente, donde acá voy a tomar en cuenta una carga y también a una cierta distancia considero esta otra carga, ¿verdad? Donde nuevamente voy a tomar en cuenta de que estas cargas son positivas, carga 1 positiva y carga 2 también positiva. Ni siquiera voy a dar a conocer sus magnitudes, ¿no? Ahora, lo que se quiere es calcular precisamente el campo eléctrico, nos indica en el vértice A. Bueno, acá vamos a tomar en cuenta un triángulo donde estas distancias existentes las representaba de esta forma, algo así, ¿no es cierto? Donde las medidas que se va a tener en estos lados de este triángulo van a ser las siguientes. Pero antes, identifico el vértice A. Este es este punto. Llamaré en este caso el punto A o vértice A, como ustedes quieran. Ahora, antes, tomando en cuenta estas distancias, fíjense, voy a considerar de que la distancia entre la carga 1 y la carga 2 es, por ejemplo, a ver, 70 centímetros. ¿Sí? La distancia entre la carga 1 y el vértice A, o este punto, como ustedes quieran, ¿no? Donde están definiendo como el vértice A en este triángulo. Voy a definir esta distancia, llamaré distancia D1, 50 centímetros. ¿Sí? Por otro lado, también definimos esta otra distancia entre la carga 2 hasta el vértice A, llamaré en este caso distancia 2. Este valor vamos a considerar de 30 centímetros. ¿Sí? Pues repito, distancia 2 desde el
vértice A hasta la carga, en este caso 2, ¿no? Entonces, la pregunta indica hallar la intensidad del campo eléctrico resultante en el vértice A. Pero antes, antes de hacer la solución, doy a conocer los valores de las cargas. Por ejemplo, la carga 1 va a tener un valor de 150 microcoulombs, o sea, esta carga. ¿Okay? Luego también vamos a conocer el valor de la carga 2. Esta otra carguita, que está en el lado derecho en este caso, indicamos que es 40 microcoulombs. ¿Okay? Bien, está planteada la pregunta. Con estas dos cargas situadas en las posiciones que se muestran, ¿cómo calculamos el campo eléctrico resultante precisamente en este punto A, o en este vértice A? ¿No? Como ustedes notarán, acá se tiene, o tenemos un triángulo, ¿verdad? Es por eso que estamos indicando este punto como el vértice A. ¿Sí? Bien, ¿qué es lo primero que tendríamos que realizar en esta solución? ¿Sí? A ver, entonces, pues antes iremos hallando los campos eléctricos de manera separada, ¿no es cierto? De cada carga respecto precisamente al punto, en este caso, ¿no? Entonces acá decimos campo eléctrico, indicaremos campo, decimos eléctrico, a ver, por Q1, o sea, por la carga en este caso 1, en punto A, digamos, ¿no? O vértice A, como ustedes quieran. ¿Sí? Es para ello, vamos a aplicar la formulita de que este campo eléctrico 1 llamaremos, es igual a la constante K, la carga 1 dividido entre la distancia, en este caso llamaremos de 1, pero de 1 al cuadrado. Perdón. Entonces, emplazamos datos, y sabemos que esta constante K tiene el valor de 9 por 10 elevado a la 9 Newton por metro cuadrado sobre el coulomb cuadrado. Multiplicamos por la carga, en este caso 1. Nos indica que es 150 microcoulombs, ¿verdad? Lo cual significa de que vamos a expresar también de la forma, a ver, 150 por 10 elevado a la menos 6 coulomb, ¿no es cierto? Dividido nos dice entre la distancia de 1. Esa distancia de 1 es 50 centímetros y elevado a metros es 0,5, ¿verdad? 0,5 metros al cuadrado. ¿Sí? De tal forma que realizamos este cálculo y vamos a obtener este primer campo eléctrico. Que ustedes también pueden hacer este cálculo y de esa manera vamos a obtener este campo eléctrico, el cual también va a estar dada en unidades de Newton sobre Coulomb. ¿No es cierto? El valor que yo obtengo, no sé si ustedes también, 5,4. 5,4 por 10 elevado a la sexta. ¿Está correcto? ¿Sí? De igual manera, también indicamos, a ver, decimos la carga Q2 esta vez. Bueno, que indicamos por la carga Q2 hasta el punto A, hasta el mismo punto, ¿no?
hasta punto, decimos en este caso también A. Pues para ello vamos a calcular un campo eléctrico 2, el cual va a estar dada por la constante K, esta vez consideramos la carga 2, dividido entre la distancia, es decir, fíjense la figura de esta carga 2 hasta el mismo punto A, ¿no es cierto? Entonces acá colocamos distancia 2. Por lo tanto, este campo eléctrico 2 va a ser igual a 9 por 10 elevado a la 9, estamos hablando en unidades de Newton por metro cuadrado sobre el coulomb cuadrado. Multiplicada por la carga 2. Pues esa carga 2 es 40 microcoulombs, el cual también se puede escribir como 40 por 10 elevado a la menos 6 coulombs, dividida además entre la distancia 2. Esa distancia 2 en este caso es 30 centímetros, ¿sí? 30 centímetros elevado a metros es 0,3 metros elevado al cuadrado. Y de esta forma se puede calcular este campo eléctrico 2, ¿no es cierto? El cual también va a estar dada en unidades, en este caso de Newton sobre el coulomb. ¿Cuánto es ese valor? En este otro caso. Yo tengo, no sé si ustedes también, 4 por 10 elevado a la sexta, newtons del coulomb. Por lo tanto, ya tendríamos conocido los campos eléctricos de cada una de estas cargas hasta el punto, en este caso A. ¿No es cierto? Ahora bien, decimos, trazando indicaremos vectores campo eléctrico. A ver, ¿qué indicamos? Trazando, diremos vectores, decimos campo eléctrico, ¿no? ¿Cómo realizamos este trazado? A ver, fíjense, para entender siempre bien este problema, acá nuevamente voy a dibujar estas cargas, la carga 1, acá tenemos la carga 2, es la carga 2, ¿no es cierto? Esta es la carga, en este caso 1. Conocemos las distancias entre estas dos cargas y el punto A está definida precisamente, a ver, en este punto, ¿no? Más o menos acá, ¿no es cierto? Este es el punto, en este caso A, ¿sí? De tal manera que, pasando estas líneas, las cuales definen la distancia, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo trazamos estos vectores campo eléctrico E1 y en este caso la E2? Fíjense, se puede trazar directamente de la siguiente forma, ¿no es cierto? A ver, además consideran sus magnitudes. Acá para E1 tenemos 5,4 y para el campo eléctrico 2, 4, lo cual nos da la idea, ¿no es cierto?, de que vamos a poder trazar, por decir, hasta este punto, el campo eléctrico 1, ¿no? Este es el, ¿no es cierto? Y el campo eléctrico 2 trazamos, como son positivos, ¿verdad? Nuevamente, los vectores se van a originar, digamos, ¿no? En la carga 2 y van a salir hacia afuera, si es que ustedes quieren. ¿No es cierto? Entonces, el campo eléctrico 2, fíjense, también se la puede trazar de esta forma. Bueno, acá, ¿no? Este es el campo eléctrico 2. También acá respetando las magnitudes. Por ejemplo, la magnitud de la E1, acá está, 5,4. Y la magnitud de la E2, en este caso nos ha dado 4. ¿Sí? Ahora, ¿cómo vamos a hallar el campo eléctrico resultante? Nuevamente, yo sé, vamos a trazar paralelas, ¿no es cierto? Por ejemplo, hasta acá. ¿Sí? Bueno, hasta acá. Esta E1 trazamos su paralela de esta forma. ¿Sí? De esta E2 trazamos su paralela de esta forma. ¿No es cierto? Entonces, el campo eléctrico que buscamos, resultante, fíjense,
Basta representar nada más que de esta forma. Este es el ER que queremos calcular. ¿Entienden? Ahora, ¿cómo calculamos? Pero para ello, fíjense, si bien tenemos este dato de la E1, tenemos el dato de la E2, ¿no es cierto? Pero este ángulo no la conocemos entre estos dos vectores. No sabemos cuánto es. Llamaremos el ángulo alfa. ¿Y se podrá calcular este ángulo alfa? Fíjense, si analizamos este triángulo, ¿verdad? Este ángulo alfa es el mismo ángulo que se va a tener en esta parte. ¿Sí? Este triángulo. Llamaremos también alfa. Ahora, si calculamos este ángulo alfa, también habremos conocido este ángulo alfa de esta zona. ¿Sí o no? ¿No es cierto? Ahora, con los datos que tenemos acá, fíjense, nos indica que acá es 70, ¿verdad? ¿No es cierto? Centímetros nos dice esta distancia. Esta distancia nos indica que es ¿cuánto? Que es 50 centímetros. Y esta distancia nos indica que es 30. ¿Sí? A ver, con estos datos, fíjense, con esas distancias más bien de este triángulo, 70, 50, 30, ¿será posible calcular este ángulo alfa? Y si es posible calcular, ¿qué herramienta matemática utilizamos? ¿Qué tal? ¿Qué dice? ¿Por qué fórmula matemática? ¿O no es posible calcular? Calculamos ese ángulo alfa, ¿no es cierto? Y luego lo trasladamos, si ustedes quieren, en este otro triángulo. Entonces ya va a ser posible calcular este vector campo eléctrico resultante. ¿No es cierto? A ver, decimos ahora. Hallando el ángulo alfa, indicaremos el ángulo, en este caso alfa. Fíjense, si acá tenemos estas medidas de este triángulo, 70, 50, 30, ¿qué tal si aplicamos el teorema de cosenos para calcular todo este ángulo alfa? ¿Cómo aplicamos el teorema de cosenos? Hallando el ángulo alfa, diremos por teorema de cosenos, ¿no? Por teorema indicamos de cosenos, ¿no? Ahora ustedes recordarán de que el teorema de cosenos indica, fíjense, en este caso, en este triángulo, es decir, para calcular este ángulo alfa. Es como si este lado fuera el resultante, ¿ven? Entonces voy a colocar acá 70 elevado al cuadrado. ¿Sí? ¿A qué es igual? Va a ser igual a uno de los lados, 30, voy a olvidar unidades, 30 al cuadrado, necesito más el otro lado, 50, también elevado al cuadrado, ¿sí? Y menos, ¿no es cierto? Menos 2 veces, acá multiplicando el 30 por 50, ¿no es cierto? Multiplicado por el coseno del ángulo precisamente alfa. Bueno, acá voy a completar. Por el coseno, en este caso del ángulo alfa. ¿Ok? Bueno. Entonces, representamos de esta manera el teorema de coseno. Es decir, en este triángulo. ¿No es cierto? Ahora bien, ¿cómo despejamos el coseno de alfa? Esta es nuestra incógnita, ¿no? Cos de alfa. ¿Cómo la despejamos? Fíjense. Entonces acá indicamos despejando, diremos coseno del ángulo alfa. Entonces, para despejar directamente el coseno de alfa, ¿no es cierto? Va a ser igual a 30 al cuadrado, a ver, más 50 al cuadrado,
¿verdad? ¿Qué más? Menos 70 al cuadrado y dividido entre, ¿no es cierto? 2 por 30 por 50. ¿Está bien despejada? Coseno de alfa. ¿Qué tal? ¿Qué dice? Está correcto, ¿verdad? ¿No es cierto? Entonces, de esa manera ya vamos a poder calcular el ángulo, pero antes, mostrando estos resultados. A ver, en el numerador, 30 al cuadrado, más 50 al cuadrado, restando menos 70 al cuadrado. ¿Cuánto da esa expresión? ¿Están de acuerdo si coloco menos 1500? ¿Sí? ¿Dónde está correcto? Hacer nuestras operaciones. Ahora, en el denominador multiplicamos 2 por 30 por 50. Ese resultado, no sé si están de acuerdo conmigo, da 3000. ¿Está correcto? ¿Sí? Entonces, con estos resultados obtenidos más antes del numerador y del denominador, ¿no es cierto? Ya vamos a poder despejar A también. ¿Sí? Haciendo la división de 1500 sobre 3000, pero bueno, es negativo. Y de ahí, sacando la inversa de coseno, este resultado da 120 grados. Ese valor, ¿qué dice? ¿Está correcto 120? Este ángulo de acá, ¿no? ¿No es cierto? Ahora, como hemos salido de ese ángulo de 120, entonces, fíjense, este ángulo se repite, obviamente, en este otro lado, ¿no? Este ángulo alfa de este lado, de este triángulo, va a ser la misma también la que va a pasar de este otro lado, ¿verdad? Por lo tanto, alfa tendríamos conocido, 120 grados. ¿No es cierto? Entonces, conociendo este ángulo alfa y estos dos vectores, campos eléctricos, ya vamos a poder conocer el campo eléctrico resultante. ¿Sí? Entonces decimos campo eléctrico resultante en el punto A. Campo, indicaremos eléctrico, resultante, indicaremos en el punto A. ¿No? Nuevamente vamos a aplicar el teorema de coseno. Fíjense si tenemos ya este vector y el ángulo entre ellos. ¿De qué manera aplicamos el teorema de cosenos? A ver, acá decimos nuevamente por teorema de cosenos. Por teorema indicamos de cosenos. Entonces, para hallar el campo eléctrico resultante, ¿no es cierto? Esto va a ser igual a decir el campo eléctrico 1 al cuadrado más el campo eléctrico 2 al cuadrado más 2 veces el campo eléctrico 1 multiplicado por el campo eléctrico 2 y multiplicado por el coseno del ángulo alfa. ¿De acuerdo? Esa es la fórmula que vamos a aplicar. ¿Sí? Entonces, como ya tenemos o conocemos más bien estos datos, vamos a reemplazar directamente y de esa manera calcular dicho campo eléctrico. ¿Verdad? Entonces, por lo tanto, decimos reemplazando datos. Reemplazando, indicaremos datos, ¿no? Por lo tanto, este campo eléctrico resultante va a ser igual a ¿qué? A la E1. Pero esa E1, recordemos los resultados a los cuales hemos llegado, ¿no es cierto? Es
5,4 por 10 a la 6, ¿verdad? 5,4 por 10 a la 6. Estamos hablando en Newton sobre Coulomb elevado, en este caso, al cuadrado. Más la E2 nos dice, ¿sí? Y ese 2, si recordamos el resultado al cual hemos llegado, es 4 por 10 a la 6, ¿verdad? ¿Es cierto? 4 por 10 a la 6. También tenemos, o más bien, también está en unidades de Newton sobre Coulomb al cuadrado. Menos, o perdón, más en este caso, estoy acá, ¿no? Más 2 veces, ¿sí? El E1. Pero ¿cuál es el E1? El E1 es el mismo 5.4 por 10 elevado a la 6 Newton sobre Coulomb, ¿sí? Bueno, acá vamos a faltar espacio. A ver, voy a continuar acá, ¿sí? Espero que se entienda. Acá es multiplicado, dice, ¿no? Por la E2. Pero esa de todo, fíjense, les repito, voy a continuar acá. Ese campo elástico 2 es, ¿dónde estamos? 4, ¿no? 4 por 10 elevado a la 6. También Newton sobre Coulomb. Y multiplicado por el coseno de 120 grados. ¿No es cierto? Y todo esto está en una raíz cuadrada. ¿Se entiende, no? O sea, en esta formulita estoy reemplazando los valores que ya tenemos. Esta es la E1, campo eléctrico 1, el CO2. 2 veces nos dice por este campo eléctrico, acá está. Multiplicado nos dice, acá está la multiplicación por la E2, acá está, 4 por 10 a la 6 Newton sobre Coulomb, y multiplicado por el coseno de 100. De esa manera calculamos este campo eléctrico, el resultante. ¿Sí? ¿Cuál es el valor que nos da? Ustedes también pueden ir calculando. No sé si están de acuerdo conmigo. Yo obtengo 4,85 por 10 a la 6, también en Newton sobre Coulomb. ¿Está claro? ¿Qué tal? ¿Qué dice? Entonces, repito, jóvenes, vayan familiarizándose con ese tipo de cálculos, ¿no es cierto? Porque muy a menudo en estos problemas, ya sea de fuerzas eléctricas y campos eléctricos, se utiliza estos cálculos. Necesariamente tenemos que hacer, ¿no? Son números grandes, ¿no es cierto? Algunos son números muy pequeños, y aplicando en este caso potencias de 10, ¿no es cierto? Se puede hacer mucho más amplio, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, el campo eléctrico resultante, este vector que nos pide que hallemos, su magnitud es esta, 4,85, ¿sí? Este vector E2 vale 4, ¿no es cierto? Este valor, obviamente, obviando el 10 a la 6, este vector vale 4, ¿sí? Este vector vale 5,4. El resultado que estamos hallando en este caso es 4,85. Bueno, acá no está bien trazado perfectamente los vectores. Y si ustedes trazan, en este caso con el ángulo, ¿sí? Seguramente fíjense, este vector va a estar orientado un poco más de esta forma, algo así, ¿sí? Ustedes, un papel milimetrado, de manera práctica, pueden realizar un trazado de estos vectores. Y de esa manera, verificar precisamente estas medidas. Bien, vamos a ver si nos va acabando el tiempo. Un descanso nuevamente de 10 minutos y volvemos.